Hermanos, cuando se predican de estos temas, como de cualquier tema, hermanos, el predicador debe tener una porción para el hermano que ya come sólido y leche para el que está con su biberón. Puede ser que algunas cosas, mientras usted aprende, tómese de los principios que sí entiende. Váyase tomando poco a poco. Habrá cosas como con los niños, ¿no? Usted le dice, no se coma esa parte de la carne, déjela a un lado y cómase lo que sí puede. ¿Me hago entender? Ya hay otras dentaduras donde usted dice, no me deje eso en la carne, no, en el plato. Eso también se come, ¿ya? Lo animo, hermano, a que si usted ya ha pasado un tiempo, no se quite de estos temas. Eso también se come. Pero si usted está aprendiendo hasta ahora, logre tomar unos puntos que sí entiende y haga los suyos y pídale al Señor que le ayude a entender. Quiero abordar el tema, hermanos, de el tiempo de la justificación, por decirlo de alguna manera, hermanos, ¿cuándo podemos fechar la justificación de los individuos del pueblo de Dios? Este tema es necesario abordarlo no solo por la principal razón, que está revelado en la Biblia, y si está revelado en la Biblia es para nuestra instrucción, porque Dios no reveló nada como un accesorio o un lujo, sino que este tema es necesario abordarlo por algunos peligros que podemos correr al hablar de su relación con el decreto de Dios. Peligros que podemos tener cuando colocamos la justificación y su relación con el decreto de Dios. Cuando se habla del tiempo de la justificación, se pregunta, ¿cuándo el pueblo de Dios fue declarado justo? ¿Fue cuando se le imputaron nuestros pecados a Cristo y la justicia de Cristo fue imputada a su pueblo? La pregunta es, hermanos, ¿cuándo se emitió desde el cielo esa sentencia de absolución sobre el pueblo de Dios? La respuesta no es obvia, hermanos, por cuanto debemos tener en cuenta dos asuntos principales. Primero, el decreto divino de salvación, en el que estaba incluido, cuando hablamos del decreto de salvación o el plan eterno de salvación, la justificación estaba incluida ahí. Y lo segundo que debemos tener en cuenta es la vida y obra de Jesucristo en la cruz, cuando Él dio satisfacción a la justicia divina. Tenga pendiente esto. La justificación fue decretada antes de los tiempos de los siglos. Y el decreto de justificación viene mucho antes de la fe. Dice la Biblia, o más bien entienda esto, el decreto vino antes de la fe. La fe no hizo cierta la justificación, esta ya era cierta en el decreto de Dios, es lo que le quiero decir. Por eso es difícil pensar en dónde fechamos la justificación. Y luego tenga en cuenta esto, Jesucristo se dio en la cruz, y allá en la cruz, cuando murió, dio satisfacción a la justicia de Dios, y todavía no había fe, es decir, la fe con la que uno cree. Todo esto pasó antes de la fe. Romanos 5, 6 y 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Debe entender que los elegidos de Dios eran pecadores en Adán también. ¿Ya? Es complejo entenderlo, porque eran elegidos de Dios, pero pecadores en Adán, en quien lo eran natural y federalmente, como pecadores, como toda la humanidad, por lo tanto, contaminados y culpables.
Y así permanecen los elegidos mientras no sean regenerados. Lo que le quiero decir es que los elegidos no vienen a este mundo como salvos, son elegidos y vienen a este mundo como pecadores. Son amados eternamente, pero vienen a este mundo bajo maldición de Dios. ¿Ya entiende el punto, hermano? Que no es fácil. ¿Son amados o aborrecidos? Pues son amados en cuanto al decreto y aborrecidos en cuanto a que vinieron a este mundo como pecadores. Mientras no sean regenerados, esto ocurre. Elegidos en Cristo, amados según el decreto, pero pecadores y tratados como tal, mientras no vengan a Jesucristo. Algunas doctrinas antiguas de error han hablado de justificación eterna. Ellos han dicho, el pueblo de Dios fue justificado eternamente. Con el gran problema que si usted sigue esta argumentación o este razonamiento, quiere decir que el pueblo de Dios fue perdonado, justificado y considerado sin pecado antes que existan. Y aún luego que existen, vienen a este mundo como perdonados, como justificados, y se les considera sin pecado. Según esta posición, resultamos justificados aún antes de creer, porque hablamos de justificación eterna, ¿no? Si Dios nos justificó eternamente, o sea que somos perdonados eternamente y venimos a este mundo ya perdonados. Resultaríamos justificados antes de creer. Y entonces uno les pregunta, ¿y la fe? No, la fe, simplemente la fe lo que hace es darnos a conocer lo que ya tenemos, o lo que ya nos había pasado. Como que la fe nos dice, hey, usted recuerde que eternamente ya fue justificado. La fe, según esta postura, nos trae la declaración de este hecho al corazón. Además, el hecho de que nuestros pecados le fueron imputados a Cristo para dar su vida en la cruz, y el hecho que el Padre quedó satisfecho, según ellos, nos convierten personalmente justos. Esto es, ¿cuándo fuimos declarados justos? Cuando Él se dio en la cruz, cuando el Padre aceptó el pago por el sacrificio de Cristo, ya consideró a su pueblo como justo, y todo esto antes de la fe. Esto por supuesto no lo creemos nosotros. Hablamos de doctrinas que han sido catalogadas como de error, pero para hacer justicia, esta mañana debo decirle que grandes teólogos reformados, sin llegar a esas conclusiones, también han hablado de justificación eterna. Teólogos que usted y yo leemos y que recomendamos. Ellos también hablan de justificación eterna, no en ese sentido, y no siguiendo todas las conclusiones que le dije anteriormente, y sin embargo, con algunos matices, entienden la justificación como un acto eterno. La base sobre la que ellos creen en esto es que Dios es el que justifica. La fe no justifica. Dios es el que justifica. ¿Y cuándo justificó Dios? Entonces argumentan a favor de que en el decreto, cuando el Señor resolvió el asunto de la salvación, el pueblo de Dios es mirado como justo, la fe nada cambia cómo Dios ve a los elegidos. Lo pongo al tanto, hermanos, porque con la bendición que tenemos hoy de tener mucha literatura, quizás usted encuentre esta expresión, justificación eterna. Debe saber que justificación eterna hay una parte mala, que le enseña una falsa doctrina, que dice que fuimos perdonados aún antes de creer, ¿ya? Que fuimos justificados aún antes de creer, pero que hay otro pueblo, teólogos, reformados, serios, sana doctrina,
que entienden la justificación eterna, no en ese sentido, pero van a procurar más o menos decir, o por así decirlo, fechar la justificación en el decreto eterno. Para aportar claridad en este asunto, algunos teólogos hacen una distinción entre la justificación activa y la justificación pasiva, y ahí nos vamos encaminando a nuestro tema. Para resolver el asunto, muchos teólogos han hecho una distinción. Recuerde que las distinciones en teología se hacen para entender, no necesariamente para que pensemos que son cosas separadas, ¿verdad? Le llaman justificación activa a la obra que tuvo lugar o en la eternidad o en la resurrección de Jesucristo. Quiere decir que allí, objetivamente o activamente, el pueblo de Dios fue justificado, en tanto que la justificación pasiva tiene lugar mediante la fe. Entonces, justificación activa, lo que Dios predestinó o lo que Cristo logró, y justificación pasiva es la que uno recibe a través de la fe. La una está separada de la otra solo por el tiempo, pero no en cualidad. Como ve, es necesario precisar muchas cosas. Nosotros consideraremos este tema en su orden sucesivo de esta manera. Vamos a hablar de la justificación del pueblo de Dios decretada desde la eternidad por el Padre, de la justificación del pueblo de Dios lograda en la cruz por el Hijo, y la justificación aplicada por el Espíritu a los creyentes de forma personal, lo que estrictamente la Biblia le llama justificación por medio de la fe. Vamos a empezar por lo primero. La justificación del pueblo de Dios decretada desde la eternidad. Tiene que estar muy pendiente del lenguaje que estoy usando porque es deliberado. Dije, la justificación del pueblo de Dios. Porque mi último punto va a decir la justificación a los creyentes de forma individual. ¿Ya? Pero por ahora piense en la justificación del pueblo de Dios decretada desde la eternidad. Para no redundar en un tema que ya habíamos visto cuando enseñamos acerca de quién es el autor de la justificación, aquí explicaremos varios asuntos relacionados con el decreto de Dios. Pensar en el decreto de Dios es pensar en la mente de Dios, y ahí usted ve la gran dificultad. No solo la dificultad, la enorme e infinita distancia que tenemos para poder entender la mente de Dios. Por lo que siempre, hermanos, va a haber una distancia y una sombra de profundo misterio delante de nosotros, porque 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, ni su teólogo favorito, ni su pastor, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que usted no puede aventurarse a decir, el decreto, yo sí entiendo el decreto, lo entiende. No, dice la Biblia, que eso solo lo puede entender el Espíritu Santo. Nosotros podemos entender hasta donde se nos es revelado, y eso, hermanos, porque por eso estamos embolatados con lo revelado, ¿sí ve? O sea, hay unos teólogos que dicen, es que está aquí, y entonces, no, pero aquí está, y eso es lo revelado, imagínense lo profundo. No, hermanos, es otro tema. Cuando se habla del decreto de Dios o su plan, desde antes de los tiempos de los siglos, lo estamos diferenciando de las obras de Dios que se ejecutan en el tiempo.
El decreto de Dios es pensar en algo complejo, porque cuando Dios tiene ese plan en su mente, no había tiempo. La eternidad, por así decirlo, todavía es una unidad temporal, porque usted no puede entender la eternidad sin relación al tiempo. Eternidad se usa de una manera para más o menos ubicarnos en un tiempo cuando no había tiempo. Cuando Él existía en una manera en que usted y yo nunca entenderemos, porque usted y yo somos temporales y lo seremos para siempre. Cuando no se contaban minutos ni segundos, cuando no había ayer, hoy ni mañana, el Señor decretó un plan y lo decretó en su propia mente, si esa palabra cabe, porque Él no tiene cuerpo, Él es espíritu. Él ideó estas cosas, no en una sucesión de tiempo, porque Dios no piensa en sucesiones temporales. Eso lo hacemos nosotros. Para Él estaba siempre eso en su mente. Y el decreto se diferencia de las obras de Dios que Él hace cuando crea el tiempo. ¿Cuándo lo crea? Pues hermanos, en Génesis 1:1, detrás de eso no averigüe. Ya cuando Él empieza a crear, vamos a darle comienzo a la historia, allí cuando piensan las cosas. Hermanos, no necesitamos sol para que haya tiempo, lo sabe, ¿verdad? Porque el sol, si no estoy mal, fue hasta el tercer día. Y se contó la mañana, la tarde y la mañana, sin antes que hubiera sol. Quédese con eso, ¿verdad? El tiempo puede existir sin el sol. Es Dios, ¿no? Ahí tiene, para que averigüe. El tiempo es una cosa compleja, ¿sabe? Hay un hombre que dijo que el tiempo es relativo, ¿verdad? Eso todo se ha dicho que sí, que no, que ahora no, ¿verdad? Sigan con ese chicle, adelante. No vamos a llegar a una conclusión. Es algo que no podemos entender todavía. Pero ahí está el Señor. El decreto de Dios se diferencia de las obras que Dios hace en el tiempo, como por ejemplo la obra de Cristo como mediador. Esa se dio en el tiempo. ¿Por qué? Porque mediador, recuerde, cuando piensa en mediador, es Cristo como Dios y hombre. Ya era Dios, eso no necesita tiempo, pero hombre sí necesitaba. Y esa unión se dio en el tiempo. Y se diferencia de las obras del Espíritu Santo que aplica. Y eso se da en el tiempo. En Efesios 1 se nos describen las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo desde la eternidad. Y aquí empieza complejo el asunto, porque el pueblo de Dios, sin existir, sin haber tiempo, solo estando en la mente de Dios, en los versículos 4 al 6 se dice claramente del Padre, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso estaba en la mente de Dios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nada de esto nos está contando lo que pasó en el tiempo. Esto de que fuimos aceptos en el amado, todo esto todavía está ocurriendo en la mente de Dios sin colocar el primer segundo de tiempo. Esto de considerarnos en Cristo, esto de predestinarnos en Cristo, eso de destinarnos para ser santos y salvos, hacernos aceptos en Jesucristo, todo esto estaba en la mente de Dios antes de los tiempos de los siglos. Este es el decreto. Si fuimos adoptados para ser hijos en la eternidad, les recuerdo que la adopción es una obra que viene luego de la justificación. Entonces, si fuimos predestinados para ser adoptados, es una forma de decir, también estábamos predestinados para ser justificados, porque la justificación luego resulta en adopción. En 2 Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó?
y nos llamó con llamamiento santo, cosas que pasan en el tiempo, quien nos salvó, sí, en el tiempo, y llamó con llamamiento santo, en el tiempo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Escuche esta frase: y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Según este texto, ¿cuándo le fue dada la gracia al pueblo de Dios? O sea que la gracia no nos vino a ser dada cuando el Espíritu Santo vino. Nos fue dada antes, en la eternidad, pero en el tiempo viene a traérnosla el Espíritu de Dios. Pero ¿cuándo fuimos bendecidos? ¿Cuándo se nos destinó a la gracia? Es más, ¿cuándo se nos bendijo? ¿Sabe cuándo? Cuando no existíamos. Y cuando no existía nada. Y todo estaba pasando aquí en la mente de Dios. Allá recibimos la gracia. Lo que viene a pasar en el tiempo es solo la aplicación de lo que en Dios ya estaba clarito, clarito en su mente. ¿Ya? O sea, él no dijo, creyó. Hermanos, si lo planeó, ya lo estaba, ya era la gracia preexistente. Esa gracia preexistente habilitó la gracia en el tiempo para su pueblo. ¿Se le está rompiendo la cabeza? Así debe ser. Es que así debe ser. Porque si usted dice, ya lo entiendo, entonces no me estoy haciendo entender, hermano. Entonces perdí aquí. No, ya. No, era eso. Ya. No. O sea, ubíquese. Eso es lo que debe entender. Pero si usted me dice, es que ya, mire, las minucias, cuidado. Nos habla de una gracia ya dada, de bendiciones dadas en decreto desde la eternidad hacia el pueblo elegido, y que hace indefectiblemente seguro lo que le pasa al pueblo de Dios en el tiempo. ¿Qué hace el decreto? Hacer seguro lo que le pasa al pueblo de Dios en el tiempo. Pero note que esto ocurrió como ideal en el consejo de redención en decreto, y que debe distinguirse de lo que se realiza en la historia. Ciertamente esa gracia que su pueblo recibió en decreto desde la eternidad en Cristo es la base sobre la que se nos dispensan nuestras bendiciones espirituales. ¿Cuál es la base sobre la que se nos dispensan bendiciones espirituales? Que ya fueron decretadas en la eternidad. Así que no es por la fe, es por gracia. ¿Me entiende? Esas bendiciones no nos vienen por la fe, nos vienen por gracia. Es por la gracia, es por esa gracia decretada que el Señor nos vio en Jesucristo. Luego, es por esa gracia que las cosas empiezan a pasar en el tiempo. Por esa gracia, luego el Espíritu en orden. Por esa gracia, luego Cristo viene a entregar su vida y logra la salvación en la cruz. Y por esa misma gracia preexistente es que el Espíritu Santo busca a un elegido y le da la fe. Entonces le estoy diciendo que no es la fe la que nos arrima a la gracia, es la gracia la que nos arrima a la fe. Y luego con la fe nos apropiamos de esa gracia. Lleve eso para la casa. ¿Ya? Es por la gracia que se nos da fe. Y habiendo creído, se nos da la gracia. Esto es lo que hay, hermanos. Esto es lo que nos dice la Biblia. Dios debió considerar, y aquí para los hermanos que ya han empezado a leer acerca de supralapsarianismo, infralapsarianismo, aquí va
este apunte. Hermanos, es comida para los grandes, así que si usted tiene encías todavía, yo le digo, saque al lado, cómalo, chupe el hueso, pero esto va para el que le tiene que ir. El Señor nos vio en Jesucristo eternamente. Luego, esta aceptación del pueblo de Dios en Cristo precede a las obras salvadoras en el tiempo. Aquí va. Dios debió considerar a ese pueblo que crearía, debió considerarlos como caídos en pecado. Pero al considerarlos en decreto, caídos y necesitados de dignidad o justicia para acceder a sus favores, también los eligió en Cristo. Mire el orden que estoy dando de el decreto de Dios. Dios los consideró como un pueblo que crearía, los consideró como caídos, los consideró necesitados de justicia y luego, por esa razón, los eligió en Cristo, quien meritó esa justicia para ellos. No estoy hablando del tiempo, del decreto. Pues de él se dice que fue un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Todo esto en la mente de Dios. ¿Sí? Como en una fotografía, no sé, borré ese comentario, no sé cómo explicarlo. Como en un acto cierto. El Señor considera a su pueblo a quien crearía, quienes caerían, a los que tendría que elegir en Cristo por su pecado, a los que daría a Cristo con su sangre preciosa derramada, y todo esto, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. Pero mire la fuerza del decreto, que aunque las cosas no hayan ocurrido en el tiempo y permanezcan en el decreto, aunque todas estas son resoluciones divinas en él, que pasaron en su mente y antes del tiempo, son contadas como ciertas, porque se habla de un cordero como sacrificado. No lo estaba porque todavía no era el tiempo, porque no había tiempo. Pero mire la fuerza del decreto. Todo esto que pasa en la mente de Dios es contado como cierto. Y son la base para que en el tiempo se realicen. Aún así, queridos hermanos, preste atención. Cuando la Biblia habla de justificación, estrictamente hablando, no habla del decreto de justificación. ¿Ya? Con todo eso y lo que le dije, debe saber que cuando la Biblia habla de justificación, nunca hace referencia al decreto de justificación. Entonces, ¿dónde lo fecharemos? Bueno, ¿en la eternidad? No. Y esto porque Romanos 5, 8 y 9 lo dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea que la justificación, ¿dónde la fecha el apóstol Pablo? Aquí. Muy bien, en la sangre, o sea, no en la eternidad, no en el decreto de Cristo derramando la sangre, sino en el acto de Cristo derramar la sangre. Vaya tejiendo eso, pero se lo tengo que decir, porque eso es lo que hay, hermano. Usted va a encontrar textos donde usted dice, ¿cómo es? Bueno, así es. Segundo, la justificación del pueblo de Dios, y otra vez hago referencia al pueblo de Dios en general. Ese pueblo allá decretado, pero dice que la justificación del pueblo de Dios lograda en la cruz y en la resurrección de Cristo. Esto quiere decir, hermanos, que
la justificación fue decretada en la eternidad para el pueblo de Dios. Segundo, que la justificación del pueblo de Dios fue lograda. Y aquí entonces se empieza a hacer diferencias. Decretada, lograda. El decreto y lo que Él logró. Lo que Dios decretó de lo que Jesucristo logró. En esto, hermanos, siempre aconsejamos guardarnos de empujar una verdad bíblica a un extremo donde se desfigura. Algunas personas en la historia aseguraron que con la muerte y resurrección de Cristo, los pecadores quedan justificados. De manera que ellos, desde la muerte de Cristo, ya son justificados. Que Dios los ve así, aún antes de la fe y el arrepentimiento. Que la fe solo aporta conciencia al individuo, pero nada en cuanto a la obra en sí. Diríamos, bueno, sí, no, pero... Otros, por Romanos 4:25, aseguran que el pueblo de Dios fue justificado en la resurrección de Cristo, que dice el texto, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, vamos a suponer nosotros. Si le preguntara a nosotros, aquí los que han creído, ¿cuándo fueron justificados? Algunos dirían, ¿desde que Cristo murió? ¿Desde que Cristo murió? ¿Por qué? Porque pues cuando Cristo murió, ahí le aceptó su justicia. Y allí puso sobre su pueblo la justicia de Cristo. O sea que fuimos, antes de existir, ¿ver? Hace 2000 años no existíamos, creo, ¿verdad? ¿Ninguno? No, ninguno. Hace 2000 años no existíamos. Entonces vinimos a ser justificados en la cruz de Cristo, cuando Él aceptó, el Padre aceptó la justicia, y vinimos a este mundo como justificados. Sí, pero yo viví en el mundo, muy bien. Por eso el Espíritu Santo lo trajo a la fe. ¿Para qué? Para hacerlo consciente de que usted ya era justificado mucho antes. Hermanos, con algunos matices, esto tiene sentido, ¿sabe? Pero vamos, para nuestro entendimiento, vamos a decir que no solo debemos tener en cuenta, según el punto anterior, lo que es ideal en el decreto de Dios, de lo que pasa en la historia. Aquí es muy útil entender los conceptos de salvación planeada y salvación lograda o consumada. Hermano, le debo recordar, es que esos no son términos teológicos. Salvación planeada es lo que la Biblia habla del decreto. Y salvación lograda o consumada lo tomamos de las palabras de Cristo. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue una de las últimas palabras antes de ir al cielo? ¿Qué dijo? Es decir, acabé, no queda más. Todo lo que me mandaron a hacer lo hice, lo logré. Punto, consumado. O sea que estamos hablando que hay una obra de salvación decretada, y cuando hablamos de lo que Cristo hizo en la cruz se llama la salvación lograda o consumada. Piénselo, consumado es. Se entiende que en la mente de Dios las cosas decretadas son tan ciertas como la realidad misma, y sin embargo, debido a esa relación misteriosa de Dios con la historia, donde sin abandonar el profundo misterio de su eternidad e independencia, Él ha querido actuar sobre y en la historia, ha enviado a su Hijo en el tiempo para lograr o consumar aquello que planeó. Cristo, mediante su vida de obediencia, suplió la justicia que nos da derecho al cielo. Mediante su obra expiatoria satisfizo las demandas de la ley a favor de su pueblo, dándoles liberación de la condenación. Pero en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, el Padre manifestó públicamente que todos los requerimientos de la ley quedaban cumplidos a favor de los elegidos. Donde el Señor recibió el pago por ese pueblo en la cruz. Y en la resurrección, ¿qué hizo el Señor? Lo hizo público.
¿sí? Lo publicó. Hermanos, ¿qué otra publicación mejor que levantar a su hijo entre los muertos? Es como si todavía no creyeron en lo que él dijo en la cruz y todavía no creyeron que muriendo hizo eso, entonces les voy a poner un sello para que no les quede duda. Pues lo levantó de los muertos. Sin embargo, esto no debería confundirse con la justificación del pecador individualmente, de lo cual habla la Biblia. Si bien es cierto, el Señor realizó toda su obra salvadora para cumplir y consumar todo requerimiento delante de Dios según el decreto divino. Pero, hermanos, la remoción personal de la culpa de los elegidos dependería del cumplimiento de ciertas condiciones. Que Dios le haya aceptado la justicia a favor de su pueblo es cierto, pero remover la culpa de cada uno de los pecadores que conformaba el pueblo elegido tendría o dependería del cumplimiento de ciertas condiciones. Usted dirá, ¿cómo es? O sea, entonces, ¿sí sirvió o no sirvió? Porque si lo aceptó, ¿por qué tendría que cumplir otras condiciones? Piense en este ejemplo, es débil. No le haga exégesis, por favor. Cuando me venga a preguntar, no me pregunte el ejemplo, porque ¿me hago entender? No, pregunte el principio, pero el ejemplo es solo para ayudarnos. Piense que un hijo pierde a su padre. Bueno, entre el hijo y el heredero, ¿qué diferencia hay? La vida de su padre, sí hay. Usted es hijo, mientras su papá vive, y es heredero porque murió. Así hay diferencia entre el hijo y el heredero. ¿Qué diferencia hay? La muerte del papá no más, ¿verdad? Piense que un hijo pierde a su padre, pero él no lo sabe. ¿Ya? Está en un país por allá, no lo sabe. Pero ya, ese hombre murió en su cama en un hospital, ya. Aun cuando de una forma ya es heredero, ¿sí o no? Es necesario no solo que se le entere que ya su papá no vive, sino que es necesario el cumplimiento de ciertos protocolos para que sea heredero. Es un débil ejemplo, hermanos, pero considere que Jesucristo dio satisfacción por su pueblo en la cruz. Ellos objetivamente quedaron vistos por Dios como herederos y sin embargo no personalmente herederos hasta que cumplan ciertas condiciones. En relación con este asunto, dice un autor, podemos hablar de una justificación del cuerpo de Cristo como un todo en su resurrección, pero tal justificación sería objetiva nada más y no debe confundirse con la justificación personal del pecador. Los elegidos no son justificados personalmente en el sentido bíblico, sino hasta que aceptan a Cristo por la fe y se apropian de sus méritos. No es fácil responder esto. O sea que cuando Cristo murió, sí, los hizo herederos. El Padre los ve como tal. Y sin embargo, no personalmente herederos hasta que vengan a Cristo. Son considerados como justos en un sentido, sí, como pueblo, pero no personalmente justos hasta que cada uno de ellos venga a creer en Jesucristo. Estoy en el tema, el tiempo de la justificación, y le dije que la respuesta no era fácil. ¿El tiempo? Le estoy mostrando por qué no es fácil, pero le estoy mostrando la riqueza de la obra salvadora. No pensó que era así. Por eso a veces a veces no me incomoda siempre que gente diga, eso de la salvación, es parecido a otras religiones, ¿verdad? ¿Cuál le presenta un sistema tan complejo de salvación?
que yo sepa, se parecen que usted obra y obtiene, o cree superficialmente y obtiene, pero un asunto tan complicado, ¿quién lo hizo? ¿Zeus? ¿De esto habla? ¿Acaso de esto se trata la mitología griega? ¿En dónde? Ilústreme, por favor. ¿En dónde me perdí? Que no me leí ese cuento. Es que Jesucristo es como... tienen ahora un nombre, ¿verdad? Era el equivalente, alguien ayúdeme. Que piensan de que es muy parecido a un diosesillo griego. Eso es lo mismo, lo que pasa es que le cambiaron el nombre. Lo que para los griegos fue no sé qué, para los judíos fue, ¿verdad? Yo no he leído esa cosa tan compleja, hermanos. De que Dios predestina, que sus decretos son ciertos, pero todavía no realizados en la historia, pero que crea, consuma una obra en su Hijo, pero todavía no se le aplica individualmente a cada uno de los elegidos. ¿Ve? Para terminar este punto, sin negar el decreto eterno de justificación, lo estamos dando por hecho, sin negar el decreto eterno de justificación y lo infalible que es, sin negar aquella justificación objetiva de Cristo lograda por su sangre y resurrección, y lo segura que ésta es, no es a lo que se refieren los textos cuando se habla de hallar justicia delante de Dios. Recordemos Romanos 5, 8, 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y por eso, como último, hermanos, la justificación aplicada por el Espíritu a los creyentes de forma personal. Si noto que en las dos primeras hablé del pueblo de Dios como un todo, pero aquí el Espíritu de Dios no aplica la justificación a su pueblo como un todo, sino que el Espíritu Santo aplica la justificación a su pueblo, pero a cada uno en particular. Hemos distinguido lo que es ideal y seguro en el decreto eterno de Dios de lo que pasa en el tiempo o en la historia. También hicimos una distinción entre la salvación decretada, es decir, la salvación objetivamente lograda por Jesucristo, cuando el santo y obediente Señor dio su vida en la cruz y resucitó glorioso. Ahora haré la tercera precisión, y es la que corresponde a la salvación objetiva de la salvación subjetiva. Más precisiones, ¿ya? Esta tercera precisión es, por favor, diferencie salvación objetiva de salvación subjetiva. Esto es, cuando aquella salvación del pueblo escogido, planeada en la eternidad, que es la salvación decretada, cuando esa salvación decretada fue lograda o consumada por Cristo, salvación objetiva, esta salvación viene a ser posesión personal de un elegido. A eso le llamaremos salvación subjetiva, porque tiene que ver con el sujeto, no con la obra. La obra es el objeto, objetivo, lo que tiene que ver con el sujeto. Salvación planeada, lo que Dios decretó en la eternidad. Salvación objetiva, lo que Jesucristo logró o consumó en la cruz. Salvación subjetiva, lo que el Espíritu Santo viene a aplicar. Pero hermanos, ¿qué cosa es la que viene a aplicar a los elegidos? La salvación decretada que fue lograda por Jesucristo en la cruz. Por eso, hermanos, la justificación es una obra trinitaria, por decirlo así. Toda la obra de la salvación es una obra trinitaria.
Por eso nuestros himnos son fieles cuando le dan gloria a la Trinidad por la salvación, porque es así. Entonces, hermanos, cuando ese decreto eterno que habilitó que Jesucristo diera su vida en la cruz, esa salvación objetiva, viene a ser posesión personal de un elegido. Bueno, la obra objetiva de Cristo se dio fuera del corazón del creyente, pero dio paso a la salvación subjetiva. La justificación, como la define la Biblia propiamente dicha, tiene lugar cuando por medio de la fe un individuo se apropia individual y personalmente de ella. Ahí está mi respuesta. La justificación propiamente dicha tiene lugar cuando por medio de la fe un individuo se apropia individual y personalmente de ella. De hecho, esta obra es un trabajo de esta divina persona del Espíritu Santo, quien en 1 Corintios 2:12 dice, el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 3 textos usaremos para que ubiquemos el tiempo de lo que formal, técnica y estrictamente se le llama justificación. Y esto lo haremos porque vamos a dedicar todo un sermón para hablar de la fe como instrumento de justificación. Romanos 3, 22 y 30. Romanos 3, 22 y 30. ¿Qué le quiero mostrar con estos 3 textos que voy a citar? Que formal, técnica y estrictamente se le llama justificación a lo que pasó con, o más bien por medio de la fe. Romanos 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Dónde se ubicó la justificación? Por medio de la fe en Él. Hasta que se crea en Jesucristo, técnicamente no hay justificación. Está decretada, fue lograda, pero no será su posesión hasta que crea. Versículo 30, porque Dios es uno, y Él justificará, ¿por qué? Por la fe, a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe, a los de la incircuncisión, los gentiles. Entonces, si usted leyó bien, este texto se ubica, en este texto se ubica el tiempo de la justificación, pues dice que es mediante la fe, que es para todos los que creen, que es por la fe, de lo que podemos concluir que la justificación es fruto de la fe personal en Jesucristo. Note lo hermoso, la predestinación hizo segura la justificación. La obra de Cristo la logró, y gracias a esta gracia desemboca en que un individuo por la fe, como un don que le concede el Espíritu, pueda creer en Jesucristo para ser justificado personalmente. Romanos 5, 1, 2. Técnicamente hablando, la justificación viene por la fe. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia. Usted dice, un momento, un texto me dice que recibí la gracia antes de creer, antes de existir. Y aquí me dice que por la fe entro a esa gracia. ¿Cuál es la verdad? Ambas. Gracia antecedente que habilitó la fe por la que usted entra a la gracia. Ay, hermano, la gracia es una cosa maravillosa. Usted, perdóneme esta palabra, ¿ya? A mí no me gusta usar estas expresiones en el púlpito, pero cada elegido está ensanduchado en 2 paredes llamadas gracia. Gracia antecedente
que le habilitó para que usted viniera a ser objeto de la obra del Espíritu y creer. ¿Para qué? Para que accediera a la gracia. Gracia antes de usted, gracia en usted, gracia después de usted. Las doctrinas de la gracia no es decir Calvino, no, es Dios en Cristo. Salvando pecadores que no merecen estas cosas. Si nota, 2 veces se pone la fe personal en Jesucristo como instrumento para recibir la gracia. Finalmente notemos Romanos 8, 29, 30. ¿Dónde se ubica la justificación aquí? Hermano, aquí en Romanos 8, 29, 30 hay un ordo salutis, no es todo el ordo, pero están los escalones más grandes. Porque a los que antes conoció, ¿a dónde se fue? Antes, muy bien, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, aquí, llamamiento eficaz. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En sentido de las palabras y de los escalones más grandes, en lo más grande, ¿qué le sigue a la justificación? La gloria, perfecto. En los escalones más grandes. Yo sé que entre esos hay más cosas, pero hermano, su esperanza es, usted no podrá saber qué pasó en el decreto, ¿verdad? Ni estamos en la gloria, pero si usted fue llamado y fue justificado, usted puede mirar hacia atrás y decir, entonces fui un elegido, y hacia adelante, ¿qué dice usted? Seré uno de los glorificados. ¿Qué gloria es esto, hermanos? ¿Qué gloria es esto, el Evangelio? Pero bueno, mi punto es, hermano, ¿dónde está la justificación? ¿Entre qué y qué? Entre el llamamiento y la glorificación. Entonces no está en la eternidad, muy bien, ni está antes del llamamiento, está después del llamamiento eficaz y está antes de la gloria. Esta es la explicación que pudiera dar, hermanos, del tiempo de la justificación. La respuesta jamás será sencilla ni plana, tiene muchos matices y asuntos que nos toca tener en cuenta. Ahora, hermanos, quiero terminar. Te dirá, bueno, bonita la clase, adiós, me voy a pensar otra cosa en la casa. Porque esto como que, ¿qué aporta? Hermanos, hemos visto que justificar significa declarar justo. La justificación no es una obra divina, sino un veredicto divino. La sentencia del Tribunal Supremo, declarando que el justificado está perfectamente conforme con todos los requisitos de la ley de Dios. La justificación asegura al creyente que el juez de toda la tierra está a su favor y no en su contra. Que la justicia misma está de su parte y no en contra. Todo esto con una estructura súper compleja, de manera que la justicia y la santidad de Dios no sufran por mostrar su misericordia. Y aquí nos preguntamos, ¿a quién debemos esta obra en su estructura más compleja, justa y misericordiosa para con los que hemos creído? A Dios nuestro Padre. ¿Quién entendió la mente de Dios? Hermano, esta es la maqueta rebajada Lego, Lego, a las figuritas, para que usted y yo podamos ubicarnos. Pero hermanos, Él es insondable. Hacia allá hay misterios, hermanos, que usted... Por eso el apóstol Pablo ora y dice, yo oro por ustedes para que Dios nos permita a todos conocer el amor con que fuimos amados. No lo sabemos, hermano. Es un amor profundo, poderoso, eterno, complejo, hermanos. Pero vimos que para que esto fuera posible se requería un método costoso. ¿Costoso para quién? Para el fiador, para el sustituto, no para el pecador.
¿Ve? Para el sustituto se requería su encarnación, su obediencia bajo humillación, su sufrimiento, su muerte en la cruz. Todo esto delante del tribunal de la justicia inflexible de Dios. Su alma, su cuerpo, sometido al rigor escrupuloso de la santidad de Dios para la salvación de otros. Y aquí la pregunta es, ¿quién puso la piel en esto? ¿Quién dejó la piel en esta tierra para que esto fuera posible hacer? Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién ofrendó su sagrada cabeza por pequeñas y sucias larvas pecaminosas? Al Hijo Divino de Dios, al Señor y Salvador Jesucristo. Él puso su cabeza, Él dejó aquí la piel, Él dejó aquí derramada su sangre para lograr lo que el Padre había decretado. Pero hermanos, ¿qué podemos decir de esa maravillosa obra cuando por fin un hijo del pacto, que fue elegido en Cristo desde antes y por el que, aun siendo enemigo del Señor, Él dio su vida en la cruz y viene a este mundo, como todos, bajo ira y maldición, viviendo cada día con la guillotina sobre su cuello, mientras se balancea en el puente quebradizo de sus pecados y de su propia justicia, enredándose más en la maraña de pecado y yéndose más lejos en el desierto de una vida sin Dios, siendo soportado con paciencia todos sus días. La misericordia deteniendo la espada que podría caerle en cualquier momento. Un hombre viviendo, tentando a Dios, desafiando su autoridad, pero que un día el Señor señala con su dedo y se lo señala al Espíritu Santo y le dice, ahora a Él. Y el Espíritu Santo con el poder que le caracteriza, fue tras su alma y le hizo ver por el Evangelio la hediondez de lo que usted consideraba su justicia. Pero no lo dejó allí, el mismo Espíritu le alzó la mirada para que viera a Jesucristo inmolado para salvación. Y de forma milagrosa, soplando fe sobre su corazón, para que usted se pudiera abrazar con todo su corazón a Cristo. Entonces, lo que debió ser un juicio de condenación, se escucha en el cielo una melodía que se regocija, porque otro pecador fue traído según el plan, y en Jesucristo, arrepentido y creyendo. El martillo resonó en el cielo, absolviendo a ese individuo de sus pecados y dándole derecho al cielo. ¿Y a quién le debemos esto? Al bendito Espíritu de nuestro Señor. ¿Qué podemos decir, hermanos? ¿Qué podemos decir de esta historia vivida por cada uno de los que hoy son creyentes? ¿Es usted uno? ¿Qué más que caer de rodillas, poner nuestras manos en nuestra cara, bajar nuestra cerviz y darle gloria a Dios por ello? No importa que lágrimas caigan sobre sus santos pies y que se nos critique de muy fanáticos o apasionados o exagerados. Alabar al que amó nuestra alma abrazándose a esa cruz. Primero muriendo, antes que perder uno de los que su Padre dio, de los que su Padre le dio. Por tanto, a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.